Muchos ministerios a través del mundo han participado en la creación de este currículum internacional. Estas enseñanzas fueron desarrolladas para ayudar a cristianos en muchas naciones a convertirse en discípulos de Cristo. Esta es la lección número 2 de nuestro curso que se titula La integridad y el liderazgo. Nuestro maestro será el Dr. Jack Hayford. I feel honored every time I have the opportunity to speak to leaders. Siempre siento yo que es un gran honor el poder hablarles a líderes. They said, "Introduce yourself, Jack." Me pidieron, Jack, por favor, preséntate ante la gente. My name is Jack Hayford, and I pastor in the Los Angeles area in the United States. Entonces, les voy a decir que yo me llamo Jack Hayford y yo soy un pastor de una iglesia en Los Ángeles, California. Our congregation is named the Church on the Way. Le llamamos a nuestra iglesia The Church on the Way o la iglesia en el camino. And there are people there that are praying for you and your nation. Y le prometo que hay gente en nuestra iglesia que está orando por ustedes y por su nación. Now we continue our study. Entonces, continuemos nuestro estudio. For this is part 2 of 2 sessions on integrity. Esta es la segunda parte de nuestro estudio sobre la integridad del corazón. The integrity of the leader. Estamos hablando de la integridad de los líderes. In our first session, I spoke about integrity of heart. En la primera sesión hablé acerca de la importancia de la integridad de ese corazón del líder. We spoke of the way the heart may be reduced in its wholeness toward God. Hablamos cómo ese corazón se puede ir reduciendo y ya no estar completo ante Dios. How the heart may be deceived. Cómo se puede engañar el corazón. Just a little bit at a time. Un poquito por poquito. Until a great tragedy occurs. Y luego de pronto sucede una gran tragedia. Preserving integrity of heart is to resist invasion of the heart. Para poder conservar esa integridad del corazón, tenemos que detener las invasiones a ese corazón. An invasion of that which takes away a little at a time, as an invading force takes away land from a nation. Invasiones que le roban un poco del corazón, así como invasores roban un poco de territorio de los reinos. I want to speak now about another hard issue of integrity. Y ahora quisiera hablar acerca de otro aspecto de la integridad del corazón. But now it is not the heart being invaded, but the heart being infected. Pero no vamos a hablar ahora de invasiones del corazón, sino de la infección del corazón. I want to deal with the matter of a leader and the spirit of forgiveness. Quiero hablar acerca del líder y del espíritu que debe tener el líder, de un espíritu de perdón. The primary idea of forgiveness is release or to let go. La idea primordial con relación a perdonar tiene que ver con desatar o con soltar. When we were forgiven by the Lord, we were let go from the power of sin. Cuando Jesucristo nos perdonó de nuestros corazones, nos desató, nos soltó del pecado que nos tenía atados. We were released from our bondage to eternal death. Nos dio libertad Dios, ya no estábamos atados a la muerte. And so we understand how forgiveness relates to release. Entonces podemos darnos cuenta de cómo el perdón tiene que ver con el tener libertad. But the Bible teaches about the spirit of forgiveness. Pero la Biblia nos habla de tener un espíritu de perdón. It is to experience a life that lives in the spirit of release. Estamos hablando de tener una vida en la cual participamos siempre en ese espíritu de libertad. That a heart and the hands are open in a liberated attitude toward God and others. Es una manera en que nosotros tenemos nuestro corazón abierto y nuestras manos abiertas para recibir lo que Dios tiene. So that the hands do not become full of issues that are issues of anger or bitterness. Nosotros tenemos que tener nuestras manos abiertas, que no estén llenas de resentimientos y de odio y de coraje. Like a person carrying luggage that they don't need for the trip they're taking. It's only heaviness. There are things we can accumulate that we need not carry.
Hay veces que nosotros acumulamos cosas o cargamos cosas, así como los viajeros que llevan maletas de cosas innecesarias, así nosotros también a veces acumulamos y cargamos cosas. Release in freedom of ministry depends on the spirit of release dominating the heart of a leader. Si nosotros vamos a tener libertad de ser efectivos en el ministerio, tenemos que también tener un corazón que esté libre. And so I speak with you about the spirit of release, Entonces le estoy hablando a ustedes acerca de un espíritu de libertad, so that your ministry and mine never become tangled up in unforgiveness. y quiero que su ministerio y mi ministerio nunca esté esclavizado o atado por no perdonar. Turn with me to the foundation text in the scripture on this truth. Pasemos nosotros a un pasaje que es el fundamental con relación a este estudio. Matthew chapter 18, beginning in verse 21. Vamos a leer Mateo capítulo 18, empezando con el versículo 21. We will read through the conclusion of the chapter, beginning at verse 21 in Matthew 18. Y vamos a leer hasta finalizar este capítulo, Mateo 18, versículos 21 hasta el 35. Then Peter came to him, that is Jesus, and said, Lord, how often shall my brother sin against me, and I forgive him? Up to 7 times? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. Therefore the kingdom of heaven is like a certain king who wanted to settle accounts with his servants. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. When he had begun to settle accounts, one was brought to him who owed him 10,000 talents. But as he was not able to pay, his master commanded he be sold with his wife and children and all that he had, and that payment be made. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. The servant therefore fell down before him, saying, Master, have patience with me, and I will pay you all. Then the master of that servant was moved with compassion, released him, and forgave him the debt. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. But that servant went out and found one of his fellow servants who owed him 100 denarii. And he laid hands on him, took him by the throat, saying, Pay me what you owe. So his fellow servant fell down at his feet and begged him, saying, Have patience with me, and I will pay you all. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. But he would not, but he went and threw him into the prison until he should pay the debt. So when his fellow servants saw what had been done, they were very grieved, and came and told their master all that had been done. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Then his master, after he had called him, said to him, You wicked servant, I forgave you all that debt because you begged me. Should you not also have had compassion on your fellow servant, just as I had pity on you? Entonces, llamándole su señor, le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste.
¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? And his master was angry, and delivered him to the torturers until he should pay all that was due to him. And so my heavenly Father also will do to you, if each of you from his heart does not forgive his brother his trespasses. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Can you imagine how Peter felt the day he asked the question of Jesus? ¿Pueden ustedes imaginarse lo que sintió Pedro cuando le hizo una pregunta a Jesús? Lord, shall I forgive to 7 times? Señor, ¿debo yo de perdonar a mi hermano unas 7 veces? We need to understand what Peter had been taught and what he was saying. Es importante que entendamos lo que Pedro había aprendido y qué es lo que él estaba diciendo. Because Peter actually believes that he's speaking something of the generosity of the grace of Jesus when he says this. Porque en realidad Pedro, cuando dice eso de perdonar 7 veces, él cree que está dando un ejemplo de la gran generosidad de Jesús. You see, the rabbis of Jesus' time taught that God himself only forgives 3 times. Los rabís habían enseñado de que Dios mismo solamente perdona hasta 3 veces. They taught this on the basis of the book of Amos, chapters 1 and 2. Y ellos enseñaban esto, los rabinos, los sacerdotes, basándose en lo que dice en el libro de Amós. Time and again, the prophet says, in the name of God, for 3 and for 4 times I will judge you. En Amós este profeta dice una y otra vez, por 2 veces y por 3 veces te voy a juzgar. In other words, God was saying, 3 times you've gotten by with it, the 4th time, now I'm going to judge you. O sea, que él interpretaba de que Dios decía 2, 3 veces máximo te las voy a pasar, pero después de esa, el juicio. So Peter had been raised as a boy in the synagogues of Jewry of that day. Así que Pedro había crecido en las sinagogas aprendiendo esto de la Biblia. He would have believed God himself only forgives 3 times. Él ha de haber creído que Dios solamente perdona hasta 3 veces. But now, God was there in the flesh before him. Pero él tenía a Dios mismo en carne frente a él. He has begun to see the greatness of the love of God in the person of Jesus. Y él ha empezado a ver el gran amor que Dios tiene a través de esta persona de Jesucristo. So imagine how good Peter must have felt. Entonces ha de haber sentido muy bien Pedro. Lord, I've learned far more grace than I was taught as a boy. Él ha de haber estado diciendo, Señor, yo he aprendido de verdad lo grandioso que es tu gracia, más de lo que yo estudié cuando era niño. I know that God forgives more than 3 times. Yo sé que Dios perdona más de 3 And veces. so he made it 2 times 3 plus 1. Y entonces él lo multiplicó por 2 y hasta le agregó 1. Shall I forgive 7 times? ¿Debo yo perdonar, Señor, hasta 7 veces? I can imagine a smile on Peter's face. Yo me imagino a Pedro con una sonrisa en los labios. Lord, I'm doing really good. Señor, de verdad, yo soy muy bueno. And then the Lord says to him gently, Y el Señor le dice de una manera suave, no, Peter, 70 times 7. no, Pedro, 7 por 70 veces. Can you imagine? ¿Se pueden ustedes imaginar la escena? What Jesus was saying was not 490 times. Lo que Jesucristo estaba diciendo no era que debía de perdonar 490 veces. He was saying, you forgive indefinitely. Más bien tú debes de perdonar de una manera indefinida. In fact, 1 Corinthians chapter 13 tells us about this. Y esto se nos explica claramente en 1 Corintios capítulo 13, ¿verdad? It literally in the Greek text says, love doesn't keep score. Dice literalmente en el griego que el amor no va contando, no va haciendo cuentas. And Jesus taught a lesson. Y Jesucristo nos dio una lección. He wanted to make a point. Él quería mostrarnos algo claramente. And he introduces it by saying, this is a kingdom principle.
Y él empieza su explicación diciendo, este es un principio de mi reino. When Jesus speaks of the kingdom, two things are true. Cuando Jesucristo habla de su reino, hay dos cosas que son muy ciertas. He's speaking of something that God has called us to in the environment of redemption. Está hablando de algo que Dios desea hacer en un ambiente de aquellos que han sido redimidos. In other words, it's not anything we could ever do in ourselves. O sea, no es algo que nosotros podamos hacer por nuestra propia cuenta. But being born again into His kingdom, He will give us power to do this. Pero es algo que Dios desea que hagamos y que nos va a dar poder para lograrlo porque vivimos nosotros en su reino. This principle is not one the world can observe because it doesn't have the power. Y no es un principio que sea para el mundo en general, porque el mundo no tiene el poder de lograrlo. But we are called into the dimensions of His kingdom. Pero Dios nos ha llamado a entrar a una dimensión de su reino. And He says, in those boundaries, this is the way you're to live. Y Dios dice, dentro de estas fronteras, yo quiero que tú vivas de cierta manera. And He will give the power. Y yo te daré el poder, dice Dios. Which leads to the second principle, Lo cual nos lleva al segundo principio, that it's a command in the kingdom. que es un mandato dentro de su reino. This is a lesson that is made so clear Esta es una lección que está muy clara, that Jesus shows frightening consequences if it is not responded to. y que Jesucristo dice que habrá consecuencias de verdad y que nos deberían dar temor si no las seguimos. When we come to verse 34 and 35, Al llegar a los versículos ya 34 y 35 de este pasaje, and we see the anger of a master toward the unforgiving servant, vemos el enojo del Señor en contra de su sirviente. it says He delivered him to the torturers. Dice que ahí le entregó a los verdugos. Understand, please, what is being said. Entienda usted, por favor, claramente lo que dice aquí. We must understand it because of the next verse. Y tenemos que entenderlo por lo que sigue en el siguiente versículo. For Jesus says, so my Father will do to you if you don't forgive. Porque nos dice en el siguiente verso, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si ustedes no perdonan. What does it mean to be delivered to the torturers? ¿Qué significa que se nos entregue a verdugos o a aquellos que nos van a torturar? Well, let us understand two things. Tenemos que entender dos cosas. The first is that the unforgiving servant was not returned to his original situation. En primer lugar, el sirviente no regresó a su trabajo inicial, a su condición inicial. Remember how it was at the beginning? ¿Recuerda usted cómo estaba la situación al principio? In verse 25, En el versículo 25, he wasn't able to pay, él no podía pagar, so he was going to lose everything. así de que iba a perder todo. Going to lose his family, Iba a perder su familia, lose his children, iba a perder sus hijos, lose his possessions. iba a perder todas sus posesiones, He would lose everything. perdería todo. He was going to be totally destroyed. Iba a ser totalmente destruido. He himself would be sold into slavery. Él mismo iba a ser vendido como un esclavo. In verse 34, Pero en el versículo 34 here's what is said, dice lo siguiente, and this is literal. y estamos hablando literalmente. They said, bill collectors will be there regularly to collect payments. Habrá personas ahí para cobrar regularmente lo que tú debes. The word that translates torturers has to do with the idea of bill collectors collecting installment payments. Esta palabra verdugo que aparece en nuestra traducción tiene que ver con aquellos que vienen a cobrar lo que se debe de una manera regular. I want to look at this at the end of the chapter first, so we'll understand the consequences of the lesson. Quiero que nosotros veamos esto aquí al final de este pasaje para que entendamos las consecuencias de no perdonar. Because here is a man who had had all of his debt forgiven. Porque tenemos aquí un señor que todo se le había perdonado. His destiny has changed. Había cambiado su destino. He gets to keep his family. Puede él permanecer teniendo su familia. He gets to keep the possibilities of his freedom. Puede continuar siendo libre. On the other hand, his family is now not taken from him. Pero ahora en